Hola jóvenes, mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es el profesor Alexander Leal, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes hoy. El deseo de mi corazón es que estén bien y que nosotros de alguna manera les podamos transmitir los conocimientos en este proceso del cuarto bloque, en donde ya casi estamos por concluir el año y lo vamos a terminar bien. Quiero en este momento pues orar primeramente para dar gracias a Dios por esta clase que el Señor nos permite dar a través de este medio, y lo vamos a hacer de esa manera. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, con nuestros alumnos, ellos allá donde se encuentran, en cada uno en sus hogares, como también mi persona, Señor, en este lugar. Te pido de antemano, Señor, que nos sigas bendiciendo y nos sigas ayudando para hacer bien las cosas y poder lograr, Señor, alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos y gracias por cada día, Señor, ayudarnos. Bendice a Guatemala, bendice a nuestra nación, bendice a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestras aldeas, Señor. Donde quiera, Señor, que haya un guatemalteco, bendícelo, por favor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. En este momento damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder estar con ustedes a través de este medio. Hoy quiero pues hablar acerca de una época en donde fue de trascendencia en Guatemala, la música en Guatemala. La época que yo quiero en este momento compartir con ustedes es la época la cual vamos a llamar como la época barroca. Se recordarán ustedes que en la clase anterior estuvimos viendo acerca de la época del Renacimiento. Ahora, pues nos vamos a caminar un poquito más hacia adelante en las épocas de nuestra Guatemala y nos vamos a dar cuenta que tenemos una época a la cual le llamaremos época barroca. ¿De qué época les estoy hablando acá? Bueno, les estoy hablando de la época del siglo XVII. La época del siglo XVII, donde nosotros vamos a darnos cuenta que también Guatemala fue influenciado por las artes barrocas, ¿verdad? Cuando en Italia se estaban desarrollando la época del Renacimiento, también en Guatemala pues trascendió la arquitectura renacentista, la música renacentista, y cuando en Italia se desarrollaba la época barroca, también nosotros aquí en Guatemala estábamos también teniendo esos cambios. Por supuesto, cada cambio que se daba en la europea antigua también se desarrollaba en Guatemala a través de nuestros gobernantes. Bueno, tenemos aquí la época barroca, que fue definida por el género de los villancicos. Esa época de los villancicos. Bueno, más de alguna vez ustedes han estado en algún momento y han escuchado algún villancico, ¿verdad? En las iglesias de nuestra antigua Guatemala. Bueno, la antigua Guatemala fungió en ese caso con la arquitectura barroca. La arquitectura barroca es una arquitectura en donde se rompe completamente el orden de lo clásico y se logra obtener una nueva forma arquitectónica. En este caso vemos las diferentes curvaturas, las columnas retorcidas, las cuales podemos ver en diferentes iglesias de la antigua Guatemala. La época barroca, por supuesto, lo podemos ver en algunas iglesias, ¿verdad? En algunas iglesias y en algunas regiones de Guatemala. Vemos acá una pequeña imagen de lo que es internamente una iglesia barroca, con su cúpula central y sobre cruceros, los cuales de alguna manera dan una idea de columnas y de figuras curvas. La curva predomina aquí. La línea curva se predomina en la arquitectura barroca. También esta época
vemos que la música barroca se dio también, y la mayoría de escrituras se dieron en castellano. En castellano también se dieron algunas músicas y algunas escrituras en la antigua Guatemala. Los más grandes compositores de este género barroco fueron Manuel José de Quirós y Rafael Antonio. Estos dos compositores fueron participantes de esa época barroca. ¿De qué año les estamos hablando? Aproximadamente de 1779, cuando la antigua Guatemala era la ciudad capital de Guatemala. Luego es trasladada nuestra antigua Guatemala, y la ciudad de Guatemala es trasladada a la nueva Guatemala de la Asunción en el año de 1779. Ese es el año en el que fue trasladada la ciudad. Se dan diferentes aspectos, y Rafael Antonio es uno de los impulsores, al cual le tocó que ser participante del traslado de la ciudad hacia lo que ahora se conoce como la nueva Guatemala de la Asunción. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, figuras de Atlantes con sus curvaturas, ¿verdad? Ya no existe una línea recta, sino todo es línea curva. Esa es una de las características de la arquitectura barroca del siglo XVII. También vemos columnas salmónicas. Las columnas salmónicas, aquí las vemos, son columnas que son rectas en su construcción, pero en su fachada, en su presentación, digámoslo así, es curvas retorcidas. En Guatemala hubieron algunos muy buenos arquitectos, y hubieron muy buenos constructores también, que se dedicaron al desarrollo de la arquitectura barroca. Aquí en este caso vemos que la planta de esta iglesia va a tener una cúpula central con capillas en los laterales sobre cruceros. La cúpula pierde su forma semiesférica perfecta para deformarse y acabar prefiriendo la elipse como modelo clásico. En la arquitectura barroca, si ustedes se darán cuenta y si ustedes estudian un poquito más, la elipse es la figura que utilizan para formar lo que se conoce como la cúpula elíptica. Ya no la cúpula esférica, sino la cúpula elíptica. La cúpula pierde su forma semiesférica y comienza a deformarse y acabar prefiriéndose en una elipse, que es un modelo básico en la arquitectura de las iglesias, tanto en Italia como también en Guatemala. Las iglesias en menor medida y los palacios eran los tipos de edificios generalmente más construidos con la influencia de la arquitectura en Italia. Ahora también nosotros vemos acá, hablando de la música. La música en la época barroca, nos vamos a dar cuenta que fue escrita en castellano, pero también en dialectos. Dentro de los dialectos tenemos el pseudoafricano, los gallegos y los italianos o franceses. La música barroca era escrita generalmente en esos tres dialectos. Por supuesto, también fue escrita la música barroca
en acentos indígenas guatemaltecos. Como les vuelvo a repetir, Rafael Antonio fue este último el que correspondió en encarar el traslado de la Nueva Guatemala de la Asunción, en la cual llegó en noviembre de 1779 a ser lo que ahora conocemos como la actual ciudad capital. También aquí vemos algunos otros ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos, como les decía, de la arquitectura barroca, que también fue influenciado por la música barroca de su tiempo. Ahora yo quiero que escuchen, por favor, la siguiente pieza musical barroca. Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a continuar. ¿Cuáles eran los instrumentos utilizados en la música barroca? La vihuela. Aquí vemos la vihuela. Acá. Vemos la vihuela. También utilizado dentro de los instrumentos de la música barroca. El siguiente instrumento acá indicado es la triorba, que es también un instrumento utilizado, y la trompeta. La trompeta también es utilizado en la música barroca. Dentro de ello también vamos a encontrar el órgano musical, el oboe. Apúntenlo por favor en su texto paralelo. La banduaria, el laúd, que son instrumentos varios musicales. La familia de cuerda en los instrumentos musicales. El trombón, el fagot, la tiorba barroca, las sacabuches o el sacabuches, que son instrumentos también de uso musical en las orquestas musicales. Bien, jóvenes, en conclusión entonces, el siglo XVII fue un siglo seguido de la época del Renacimiento, y en ello pues la música influenciada guatemalteca barroca.
y de clase en la élite alta de nuestra sociedad guatemalteca. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir este tiempo con ustedes de conocimiento. En su asignación van a tener un listado de instrumentos que quiero que los estudien, los analicen y los investiguen a través de la información que van a encontrar en internet. Si ustedes tienen para imágenes, pueden hacerlo con imágenes. Si no tuvieran recursos para las imágenes, lo pueden dibujar también, siempre pintado y decorado, por favor, todos nuestros trabajos, y de esa manera me daré cuenta que ustedes están muy interesados por querer aprender. Recuérdense que los requerimientos que se les piden son para que ustedes hagan sus trabajos con mayor creatividad y con mayor excelencia. Me despido de ustedes, soy el profesor Alexander Leal y nos volveremos a ver en la próxima. Muchas gracias.